Muy bien, está con nosotros esta noche el secretario general del Partido Comunista Patria Roja, Rolando Breña Pantoja. Bienvenido, Rolando. Encantado de estar contigo otra vez. Eres el nuevo secretario general de Patria Roja. ¿Qué 2 años pasó ya. con Alberto Moreno? Simplemente él ha pasado a ocupar el cargo de presidente del partido, que es un cargo importantísimo también, obviamente, ¿no? Sigue siendo en el fondo el líder histórico del partido, porque él le ha dado al partido el carácter de pensamiento estratégico. No solamente es un dirigente del partido, hay dirigentes, hay líderes, sino los partidos de los países necesitan gentes que piensen de manera estratégica, que vean más allá de lo inmediato, más allá de mañana y pasado mañana. El país necesita conductores, estadistas y los partidos también. ¿Y quién te ha elegido a ti? El Congreso del partido, en su último congreso hace 2 años. ¿Cómo el votan? Congreso, ¿Votan los militantes? ¿Cómo se organizan todas las para células votar? del partido, comités ¿Votan? del partido, todos eligen sus delegados en ¿Votando? congresos previos, votando un militante un voto, para designar sus delegados al Congreso Nacional, que son más o menos 500, 600 delegados. ¿Y con quién competiste? Con nadie. Ah, eres el candidato El único. Comité Central me eligió por unanimidad. O sea, te han ungido secretario general. Sí, pues. Este sistema de los partidos comunistas yo no lo entiendo. Deberías entenderlo. Es dificilísimo, pues, porque yo creo No, en la no es difícil, participación, es sencillo. creo en la democracia. Es que democráticamente todas las bases hacen su congreso. Pero todos los que participan en un partido político tienen la aspiración de ser en algún momento Así un es, dirigente. así es. Entonces deberían tener la posibilidad de presentarse varios y Claro. las bases elegir, pero Fíjate, en a el Comité ustedes Central, los coronan dirigentes. nosotros somos más o menos 50 del Comité Central, pero son 100 candidatos más o menos. Cualquiera en el Congreso del partido puede presentar su candidato al Comité Central o las bases mandar sus candidatos. El Congreso vota. De esos 100, 150 candidatos, 50, que son el Comité Central. Ese Comité Central elige luego al secretario general, nada más. ¿Y si ustedes llegaran al poder, cómo serían las elecciones en el país? Como son ahora, universales. ¿Sí? Solamente que serían muchísimas más facilidades para que la gente pueda tener candidatos, formar partidos y que el dinero no sea el factor fundamental de la elección. ¿Ya no Pero crees habrían en el partido debates. único entonces? En ninguna parte del sistema socialista, el país socialista, está impuesto el partido único. ¿Y qué ocurre en Cuba? Esos son pues ya cuestiones históricas, tradiciones o métodos de cada partido en su propio ¿Cómo hay país. una tradición? No nos metemos Lo que hay en eso. Cuba es una dictadura, eso no es una nos metemos en problemas tradición. internos de sus partidos, como no queremos que ellos tampoco se metan en los nuestros. Claro, pero se meten, ¿no? La inteligencia cubana se mete. Ustedes van a Cuba para hacer cosas, alianzas importantes. No, nunca. Vamos a Cuba para que nos expliquen ¿Van qué a pasa dónde? con ¿A la Revolución Varadero? cubana, qué pasa con los cambios o reformas que piensan hacer, qué pasa con la economía cubana, cuáles son sus experiencias que nosotros podríamos aprender, si es que podemos aprender, para que alguna ocasión nos toque confrontarla acá, pero no nos dan indicaciones de qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Si eso así fuera, inmediatamente tomaríamos el avión y nos estaríamos de vuelta. ¿Sí? Ya se acabaron los tiempos en que la Comintern ordenaba las tácticas, la estrategia de cada partido, le señalaba su línea política, le señalaba su programa y le señalaba a sus dirigentes. Nosotros no fuimos felizmente parte de esa época. ¿Y cuándo se reconciliaron entonces ustedes con los cubanos? Porque ustedes eran anticubanos. Bueno, Ustedes son teníamos una maoístas, posición. los cubanos eran más prosoviéticos. Es que ¿Cuándo la se dificultad amistaron? surgió como consecuencia del gobierno militar de Velasco Alvarado. Nosotros, como bien sabes, fuimos oposición. Quizás la oposición más clandestina, más perseguida. Tú sabes que yo fui deportado por Velasco y después yo fui miembro del Senado con algunos de los que me deportaron, ¿no? Cuando formamos Izquierda Unida. Son avatares de la lucha política. Y Cuba se identificó con el gobierno nacionalista de Velasco Alvarado. Velasco abrió relaciones con Cuba por primera vez, hizo convenios comerciales de pesca, por ejemplo, y otros más, y hubo identificación, no sé si identificación, pero hubo mucha solidaridad entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Velasco Alvarado. Ese fue un distanciamiento, porque incluso hubo algunos
cubanos que tuvieron cierta intervención, errada por supuesto, en asuntos internos. Eso no nos gustó. Entonces confrontamos con Cuba, pero creo que exageradamente, porque relaciones Estado a Estado no significan relaciones de partido a partido. Dos estados con ideología distinta, completamente contradictoria, pueden tener. ¿Y qué piensa de la intromisión de Cuba en Venezuela? Y de los agentes del G2, de la inteligencia cubana, en la política venezolana. Pero eso no está aprobado. Ah, no está aprobado. No, son rumores. Además, existen formas de colaboración entre distintos servicios de inteligencia latinoamericanos y la CIA, por ejemplo, para combatir el terrorismo, por ejemplo. ¿Y qué combaten en Venezuela los cubanos? Y yo entiendo que tal vez, no digo, pueden haber ahí ese tipo de colaboraciones. Puede ser contra el narcotráfico, por ejemplo. Puede ser contra la infiltración de las FARC, por ejemplo. O yo qué sé qué cosas, ¿no? Son cuestiones de Estado. ¿Qué son las FARC para ustedes? Son una agrupación militar que lamentablemente ha caído en acciones de tipo terrorista, secuestros y cupos, que están completamente reñidos con una moral revolucionaria, o de guerra de guerrillas o de revolución. Sin embargo, ustedes han recibido a delegados de las FARC y los han paseado y los han hospedado, como en el caso de Nubia Calderón. Fíjate, yo conocí a Nubia también, como conocí a Reyes, como conocí a mucha gente de los distintos grupos de izquierda, incluso reaccionarios de América Latina y del mundo. Las FARC han estado muchas veces en tratativas con el gobierno, ¿no es cierto?, de Colombia, con auspicio de las Naciones Unidas, para encontrar salidas políticas a esa crisis. Entonces, hubo dirigentes de las FARC que se desplazaron por el mundo y América Latina para poder propiciar mejores condiciones a una salida política, no armada. Y en esa misión vino Nubia acá, y no solamente conversó con nosotros, visitó el Parlamento, conversó con congresistas de distintas bancadas, fue a los ministerios. Entonces, ¿por qué privilegiar una relación con nosotros que fue una relación pasajera y más breve que con los demás? ¿Y por qué la policía solo la siguió cuando estaba con ustedes? Eso habría que preguntarles a ellos. ¿Por qué no filmaron, por ejemplo, cuando entraba al Congreso, a los ministerios? Lo que pasa es que Nubia ya no está viva, entonces no le podemos preguntar. Así es, pero ¿por qué privilegiaron eso? Hay que preguntarle a la policía. ¿Por qué privilegian la vigilancia hacia nosotros y no al resto? Ahora, cuando ocurre el bombardeo contra el grupo de narcoterroristas de las FARC que estaban en territorio ecuatoriano y caen las computadoras de Raúl Reyes, ustedes como Patria Roja se organizan para llevar una carta y hacer una pequeña marcha frente a la Embajada de Colombia aquí en Perú, protestando por dos cosas. Y yo tengo las declaraciones de la dirigente en ese momento del MNI, que es era la señora Lourdes Bruckmann. Y en esa carta ustedes dicen que rechazan la denominación de terrorista de las FARC y que además rechazan el bombardeo. ¿Por qué defienden ustedes al narcoterrorismo? En primer lugar, el bombardeo se produjo en territorio no colombiano. Esa es una intromisión y la violación territorial de un país amigo. Eso ya es condenable. Una segunda cuestión es que no se defiende el terrorismo de las FARC. Se defiende el hecho, o se condena el hecho de que fueran bombardeados y muertos, obviamente, en territorio que no sea el suyo y en cuestiones que no eran de combate. ¿Cómo que no eran de combate? No era de combate, era un campamento. Era un campamento. Así es, pero en un territorio ajeno. De gente armada. En territorio ajeno. De insurrectos armados. Lo que sea, pero era territorio ajeno. Si es territorio ajeno, no tienes ningún derecho para bombardearlo, aunque sean enemigos de tu país. Vayamos a bombardear enemigos nuestros en Chile o en Bolivia o en Brasil a ver qué pasa. Se declara la guerra inmediatamente. Además, quiero decir una cosa acá. Cuando refieres a Lourdes de Bruckmann, por ejemplo, aquí tenemos una citación de la policía justamente contra Lourdes de Bruckmann. Y es consecuencia de tu programa. Del programa que hiciste. No, eso es consecuencia de las actividades de Lourdes Bruckmann. Tercera Fiscalía Nacional, denuncia presentada por el proveedor, etc., en la entrevista realizada por la señora Cecilia Valenzuela, bajo el título de Patria Roja es un aliado perverso. Entonces, si hablas, por ejemplo, pero de Lourdes... Pero esas son consecuencias de cada no una de las actividad, personas. Incluso Lourdes, los periodistas grabamos lo que estas personas hacen. Si
si eras tú y no Bruckman quien se acercaba a protestar, a defender a los narcoterroristas de las FARC, nosotros te hubiéramos grabado a ti. Y le hubiéramos contado al público. De acuerdo. Y entonces, de acuerdo, en parte. la consecuencia es de las acciones ¿por qué de la no señora le invitas Bruckman? a la señora? Ah, la puedo invitar encantada. Encantada, pero creo que el MNI ya no existe. Es fundadora de Patria Roja ella.